Me burlé de mi esposo frente a mi amante durante una fiesta de la empresa y lo convertí en un monstruo. Tengo 25 años y llevo 5 casada con mi esposo, Isen, de 26. 7 años en total hemos estado juntos. Isen es el tipo de hombre con el que la mayoría de las mujeres sueñan. Nos conocimos en una estación de metro. Yo iba tarde al trabajo, con mi café, mi bolso y mi teléfono a cuestas. Casi se me cae todo, pero él atrapó mi vaso antes de que se derramara por toda mi blusa. Fue un gesto pequeño, pero la forma en que sonrió, la manera en que me preguntó si estaba bien, fue como algo sacado de una película. Hablamos durante todo el trayecto y, cuando nos bajamos en la misma estación, me pidió mi número. Desde ese día fuimos inseparables. Isen siempre ha sido estable, confiable, el tipo de hombre que daría su último billete a un desconocido. Hace voluntariado en refugios, dona cada vez que puede y siempre es el primero en ofrecer ayuda a amigos y familiares. Esa fue una de las razones por las que me enamoré de él. 2 años después de empezar a salir, me propuso matrimonio de la forma más atenta posible. Me llevó de nuevo a la estación de metro donde nos conocimos y dejó caer un vaso de café con un anillo dentro. Lloré. Estaba tan segura de haber encontrado a mí para siempre. Durante años fui feliz. Construimos una vida juntos. Isen trabajaba sin descanso para mantenernos. A veces hacía largas jornadas para que pudiéramos ahorrar para una casa, un futuro, todo. Nunca se quejaba, nunca pedía nada a cambio. Y tal vez ahí fue donde comenzó el problema, porque por mucho que lo amara, por muy bueno que fuera conmigo, mi vida empezó a sentirse monótona. Entonces apareció Derek. Conocí a Derek, de 23 años, en el trabajo. Era encantador, seguro de sí mismo y tenía una energía que no había sentido en años. Coqueteaba conmigo abiertamente y debería haberlo detenido. Sabía que estaba mal, pero me gustaba la atención. Isen siempre estaba ocupado, siempre cansado. Sabía que me amaba, pero la pasión, la espontaneidad se habían desvanecido entre pagos de hipoteca y planificación de comidas. Derek me notaba y hacía mucho que nadie lo hacía, y yo lo permití. Al principio era inofensivo, almuerzos de trabajo, bromas internas, coqueteos juguetones. Pero una noche, trabajando hasta tarde, solos nosotros dos en la oficina, antes de darme cuenta, nos besamos. Debería haberlo detenido. Debería haber ido a casa y confesarle todo a mi esposo. En lugar de eso, lo dejé pasar. Dejé que avanzara. Me acosté con él esa noche. A la mañana siguiente me sentí enferma. Le dije a Derek que había sido un error, que no podía volver a suceder, pero no se dio por vencido. Siguió insistiendo y, en el fondo, yo quería que lo hiciera. Caí una y otra vez. Isen sabía que algo andaba mal. Notó el cambio en mí. Empezó a preguntarme si estaba bien, si el trabajo me estaba estresando. Fue más cariñoso, más presente, intentando conquistarme de maneras por las que debería haber estado agradecida. Y aún así, seguí mintiendo. Ocultaba mensajes, borraba textos, inventaba excusas cuando llegaba tarde. Algunos compañeros de trabajo se dieron cuenta. Mi mejor amiga del trabajo, Laura, me tomó aparte un día y me dijo directamente, lo que estás haciendo es repugnante. Isen no se merece esto. Me reí. Me dije a mí misma que Laura no entendía, que yo merecía esto. Merecía sentirme deseada, viva. Me convencí de que, mientras Isen no se enterara, no estaba haciendo daño a nadie, pero en el fondo sabía que era mentira. Isen es el tipo de hombre que detiene su coche para ayudar a un desconocido varado, que recuerda mis flores favoritas y me las lleva porque sí. Cuando mi madre estaba enferma, se quedaba toda la noche buscando tratamientos, abrazándome mientras yo lloraba. Y aún así, aquí estoy, traicionando de la peor manera posible. No sé cuánto más puedo sostener esto. No sé si siquiera quiero detenerlo, porque la verdad es que amo a Isen, pero deseo a Derek. Soy una horrible persona y lo peor es que no planeo decirle la verdad a Isen. Solo necesitaba sacarlo de mi pecho. Pensé que era intocable hasta que todo se vino abajo. No sé exactamente cuándo pasó, pero en algún momento me volví arrogante. Al principio era cautelosa, borraba mensajes, cuidaba cada detalle para no dejar rastros. Pero con el tiempo, mientras mi aventura con Derek se intensificó, dejé de preocuparme. Empecé a tratar a Isen de forma diferente, como si fuera una carga más que el hombre que lo había dado todo por mí. Y él lo intentó. Oh, ¿cómo lo intentó? Isen notó que me estaba alejando. En lugar de enojarse, se volvió más cariñoso. Planeaba citas. Me traía pequeños regalos sorpresa. Incluso empezó a llegar antes del trabajo para pasar más tiempo conmigo. Pero nada de eso era suficiente para mí. Empecé a verlo como aburrido, como una rutina que ya no quería. Mientras Derek me hacía sentir viva, Isen se convirtió en una tarea más. Casi ni disimulaba mi resentimiento. Ponía los ojos en blanco ante sus gestos de amabilidad. Ignoraba sus detalles. Trataba su amor como algo desechable. Me convencí de que era mejor que la vida que él me ofrecía. Y aunque la culpa aparecía a veces, la empujaba al fondo y la callaba. Entonces llegó la noche de la fiesta, la noche en que todo cambió. Era un evento de la empresa. Uno al que no le conté a Isen porque quería pasar tiempo a solas con Derek. A esas alturas, toda la oficina sabía lo nuestro. Ya no me importaba. Mi mejor amiga Laura me había rogado que lo detuviera,
que estaba jugando con fuego, pero yo me reí en su cara, como siempre hacía. La fiesta estaba en su punto máximo, música, risas, copas por todos lados. Derek y yo estábamos en nuestro propio mundo, envueltos el uno en el otro, robándonos besos sin importarnos nada. Y entonces él apareció. Ethan. Ni siquiera me di cuenta de que estaba allí hasta que fue demasiado tarde. Alguien debió haberle contado o quizás simplemente siguió su instinto. Un segundo estaba besando a Derek y al siguiente, Ethan estaba ahí, a unos metros, mirándonos. Primero parecía confundido, como si no pudiera procesar lo que veía. Y luego esa confusión se transformó en furia. Sin pensarlo, Ethan golpeó a Derek directamente en la cara. El impacto fue brutal. Derek cayó hacia atrás con sangre saliéndose de la nariz. Pero antes de que Ethan pudiera hacer algo más, me interpuse entre ellos y lo defendí. Ethan se quedó paralizado, mirándome como si fuera una desconocida. Toda la fiesta se detuvo. La música se apagó, las conversaciones murieron, todos nos observaban. Entonces Ethan me hizo la pregunta que cambió todo: ¿qué estás haciendo? Y yo sonreí. Sonreí con arrogancia goteando en cada palabra y le dije la verdad. Derek y yo hemos estado juntos desde hace un tiempo. Ethan no se movió. Respiraba con dificultad. Los puños apretados, los ojos, esos ojos cálidos y amables que siempre había amado, ahora estaban vacíos. Pero no terminé ahí. Le dije que era aburrido, que necesitaba emoción en mi vida, que tenía suerte de haber estado conmigo tanto tiempo. Derek, con la nariz sangrando, sonrió. Y luego miró a Ethan y le dijo: no la mereces. Esperaba que Ethan gritara, que peleara, que se derrumbara, pero no. Solo me miró largo, silencioso. Y luego se dio la vuelta y se fue. No discutió, no gritó, no me pidió explicaciones, solo se marchó. La fiesta quedó muda, todos congelados, pero a mí no me importó. En mi cabeza, había ganado, era libre, la verdad estaba fuera y se sentía bien. O al menos eso me dije a mí misma, porque en el fondo algo no estaba bien, una sensación que no podía quitarme de encima, como si algo enorme estuviera por venir y yo ni siquiera lo sospechaba. Pensé que había ganado la noche de la fiesta. Cuando finalmente le dije la verdad a Ethan, me sentí invencible. Había hecho lo que quería durante tanto tiempo, que ahora que todo estaba fuera, creí que ya no importaba. Ethan se fue, sí, pero yo sabía que volvería. Siempre volvía. Era tan predecible. Lo que no sabía era que al exponer mi aventura tan públicamente, había iniciado una reacción en cadena que ya no podía controlar. La noticia se esparció como fuego. No pasó mucho antes de que tanto la familia de Ethan como la mía se enteraran de todo. Los padres de Ethan, que me habían tratado como a una hija, estaban furiosos. Su madre me llamó, la voz temblando de rabia: ¿cómo pudiste hacerle esto a él, a nosotros? Te lo dio todo. Me reí. Desde cuando se trata de ustedes, le dije, solo estoy haciendo lo que me hace feliz. Si Ethan no puede mantenerme entretenida, ese no es mi problema. Colgó. Luego vinieron mis propios padres. Mi madre estaba en shock. Mi padre, furioso: te criamos mejor que esto, me dijo. Yo respondí lo mismo que a todos: hice lo que quise hacer. Me merezco emoción, pasión. Me merezco más que un matrimonio aburrido. No lo aceptaron. Mi padre me llamó egoísta. Mi madre lloraba. Y antes de que pudiera decir algo más, terminaron la llamada. Bien, pensé, que se enojen, se les pasará. Ahí fue cuando los verdaderos problemas comenzaron. Pensé que mi trabajo estaba asegurado. Era una de las mejores en mi departamento, mis números impecables, mi historial intachable, pero de repente me pusieron en un plan de mejora de rendimiento, PMR. Sabía lo que significaba un PMR. Era la forma elegante en la que las empresas se deshacen de la gente sin despedirla directamente. Aún así, no me preocupé. Derek también fue puesto en uno, aunque él no lo tomó tan bien como yo. En lugar de luchar, lo transfirieron a otro departamento. Así, sin más, nos separaron. Él estaba molesto y, por primera vez desde que todo empezó, noté grietas en su seguridad, pero no me importó. Tenía contactos en recursos humanos, amigos que siempre habían cuidado de mí. No dejarían que me pasara nada. Estaba segura de que pronto volvería a mi puesto de antes. La mayor sorpresa, sin embargo, fue Ethan. Después de la fiesta, no me gritó, no me buscó, no pidió explicaciones, solo se fue. Cuando llegué a casa, su lado del armario estaba vacío. Sus cosas, su ropa, su equipo de trabajo, incluso los pequeños recuerdos que había acumulado con los años, todo había desaparecido. Se llevó solo lo necesario y se fue sin decir una palabra. No lo busqué. En mi mente, sabía que volvería. Siempre lo hacía. Él me necesitaba más de lo que yo lo necesitaba a él, o al menos eso creía. Pero en el fondo algo se sentía mal. Por primera vez, una vocecita me susurró: ¿y si te equivocaste? Han pasado 6 meses desde que mi aventura con Derek, $23 se hizo pública y, por un tiempo, pensé que había ganado. Ethan, $26 desapareció por completo de mi vida. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Era como si se hubiera borrado del mundo. Me mudé del viejo apartamento y me fui a vivir con Derek.
Las cosas iban bien, o al menos eso me repetía. Seguíamos juntos, seguíamos divirtiéndonos, seguíamos disfrutando de la vida que habíamos elegido. En el trabajo, mi plan funcionó. Superé el plan de mejora de rendimiento sin problema. Sabía que era solo una formalidad, una estrategia de la empresa para intentar deshacerse de mí, pero yo jugué el juego y gané. Me dieron mi puesto de vuelta como si nada hubiera pasado. Sentía las miradas, los susurros, las risas contenidas, pero no me importaba. Podían hablar todo lo que quisieran. Yo era intocable, o al menos eso creía. Al principio apenas lo noté. Pequeños detalles, un par de nuevas contrataciones en mi departamento, gente que no conocía. Luego ya no era solo eso. Mi equipo entero empezó a cambiar. Uno por uno, mis compañeros de años fueron reemplazados, transferidos o despedidos. Incluso mis amigos en recursos humanos, aquellos que siempre habían estado de mi lado, desaparecieron, transferidos, reubicados o con mejores oportunidades en otras sedes. Y entonces vinieron los nuevos proyectos. Mi nuevo jefe, alguien que apenas conocía, empezó a asignarme tareas imposibles, plazos ridículos, expectativas irreales y cero apoyo. Cada vez que pedía ayuda me ignoraban o me daban respuestas vagas que no servían para nada. Comencé a tropezar, algo a lo que no estaba acostumbrada. Y lo peor fue que, cuando me quejé ante recursos humanos, ya no me respaldaron como antes. Mencioné mis conexiones esperando que retrocedieran, pero en lugar de eso me dieron una advertencia formal por conducta inapropiada. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que mi confianza se resquebrajaba. Derek, mi escape, mi mejor opción, mi aventura apasionante, tampoco estaba bien. Desde su traslado no era el mismo. Ya no era el tipo seguro, encantador y audaz que me conquistó. Estaba estresado, irritable, agotado. Su desempeño en el trabajo caía en picada y se notaba la presión. En casa se desquitaba conmigo. Me hablaba con brusquedad, me evitaba, se molestaba por cualquier cosa. La energía juguetona que tanto me había atraído se desvanecía lentamente. Al principio lo ignoré, diciéndome que solo era una mala racha, pero en el fondo sabía la verdad. La magia se estaba desmoronando. No soy tonta. Sabía que la gente hablaba de mí a mis espaldas. Eso había sido así desde que el escándalo se hizo público, pero esta vez era diferente. Los nuevos empleados, los que reemplazaron a mis antiguos compañeros, apenas me hablaban. Solo lo hacían cuando era absolutamente necesario. Cuando entraba a una sala, las conversaciones se detenían. Cuando pasaba por el pasillo, sentía las miradas clavadas en mí. Y luego mis amigos, los pocos que me quedaban, empezaron a desaparecer. Primero fueron mensajes sin respuesta, luego invitaciones rechazadas y antes de que me diera cuenta, el silencio total. Algo estaba ocurriendo, algo grande, y por primera vez no estaba segura de poder salir airosa. Durante meses ignoré esa sensación incómoda que crecía dentro de mí. Isen, $26 había desaparecido completamente después de aquella noche en la fiesta. Sin mensajes, sin llamadas, sin rastro. Mi familia también se había callado. Era como si me hubieran borrado de sus vidas. Al principio no me importó. Tenía a Derek, tenía mi trabajo, tenía mi libertad. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Algo raro pasaba en la empresa y ya no podía fingir que no lo notaba. Todas las personas que alguna vez me habían apoyado estaban fuera. Mis amigos más cercanos, degradados o despedidos, algunos lidiando de repente con problemas personales o errores que jamás cometía antes. Incluso Laura, mi ex mejor amiga, la que me había advertido una y otra vez, se negaba a hablarme. Intenté contactarla varias veces, o no respondía o me contestaba con frialdad absoluta. Eventualmente dejé de intentarlo. Por primera vez estaba realmente sola y no me gustaba. Derek seguía siendo el mismo encantador de siempre en casa. Atento, cariñoso, coqueto. Siempre me decía lo afortunados que éramos de tenernos el uno al otro. Pero en el trabajo las cosas iban mal. Ya no lo trataban como una promesa ascendente. Su carga laboral aumentaba, sus proyectos se volvían más difíciles y yo podía ver en sus ojos el peso del fracaso. Sus hombros se tensaban cada vez que revisaba sus correos. Su sonrisa confiada desaparecía al hablar de su día. Aún así, cuando estábamos juntos, lo ocultaba. Seguía abrazándome al llegar a casa, susurrándome palabras dulces, actuando como si nada pudiera tocarnos. Pero yo lo sentía, algo se quebraba bajo la superficie. Y entonces sí se envolvió. Estaba en mi escritorio completamente abrumada. Mi jefe me había dejado un proyecto imposible con un plazo ridículo. Me dolía la cabeza y sentía que todo se desmoronaba. Y de pronto, la oficina quedó en silencio. Sentí las miradas, levanté la vista y ahí estaba él. Isen, pero no el Isen que recordaba. El hombre frente a mí no era mi amable, tierno y paciente esposo, no. Este Isen llevaba un traje caro perfectamente ajustado a su cuerpo. Su postura era firme, imponente, autoritaria. Su cabello perfectamente peinado, su rostro afeitado. Sus ojos ya no eran cálidos ni dulces, eran fríos, inexpresivos, puros y hierro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Isen, logré decir apenas. Sin una palabra, dejó caer un fajo de papeles sobre mi escritorio. Eran los papeles del divorcio. El peso del golpe fue como un puñetazo en el pecho. No,
No era así como debía ser. Él no debía verse tan bien. No debía haberse levantado. Debía estar destrozado sin mí. Pero el hombre frente a mí no estaba roto. Estaba triunfante. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para que solo yo lo escuchara, y dijo con una voz baja, firme, tan fría que me heló la sangre: nos vemos en el tribunal. Sentí todas las miradas de mis compañeros sobre mí. Todos observaban, todos juzgaban, y algo dentro de mí se quebró. Le grité llena de rabia: eres patético, Eason. Él no se inmutó, no reaccionó, solo sonrió con una mueca helada y dijo con voz de hielo: el juego acaba de empezar. Luego se dio la vuelta y salió. Y por primera vez, desde que todo esto comenzó, sentí miedo. Miedo real, profundo, paralizante. El hombre que alguna vez había controlado, manipulado y menospreciado, había desaparecido. Y el que lo reemplazó, ese hombre iba a destruirme. Solía pensar que era intocable, que sin importar lo que hiciera, siempre podría salir bien parada, que todo terminaría yendo a mi favor. Me equivoqué. El divorcio con Eason no fue solo una separación, fue una guerra. Y él no solo quería divorciarse, quería verme destruida. Luchaba por cada centavo, cada bien, cada ventaja, y lo peor, estaba ganando. Yo pensaba que al menos saldría con algo, pero cada vez que mi abogada intentaba negociar, el equipo legal de Eason nos aplastaba. Su caso era sólido, impecable. Tenía pruebas, mensajes, recibos, incluso declaraciones de testigos del trabajo que sabían de la aventura. Y no solo eso, Eason también demandó a Derek por alienación de afecto y daño emocional intencional, pidiendo una indemnización. Cuando nos reunimos con el abogado, pensé que nos diría que Eason solo quería intimidarnos, pero su expresión cambió al leer los documentos. Tiene un caso muy fuerte, nos dijo. Si esto llega a juicio, podría quitarles todo. Lo mejor que pueden hacer es llegar a un acuerdo. Sentí náuseas. Derek estaba furioso. Eason solo está siendo un niñato vengativo, gritó, pero el abogado negó con la cabeza: no es venganza, es estrategia. Está construyendo algo más grande. Esperaba que mis padres se calmaran con el tiempo, que al menos escucharan mi versión. No lo hicieron. De hecho, lo dejaron clarísimo: eres una vergüenza, me dijo mi padre. No te criamos para esto. Arruinaste tu matrimonio por nada, agregó mi madre entre lágrimas. Incluso mis hermanos se negaron a hablarme. Por primera vez en mi vida estaba completamente sola. Pensé que si Eason quería guerra, yo también podía jugar. Derek y yo empezamos a hablar mal de él en redes. Distorsionamos la historia, pintándolo como el exmarido amargado y controlador que quería arruinarme solo porque yo había seguido adelante. Pensé que la gente me creería. Estaba equivocada. Eason ni siquiera se defendió, solo publicó un video. Un video del evento de la empresa. Se veía claramente, yo riéndome, burlándome de él, llamándolo aburrido, presumiendo de mi aventura y defendiendo a Derek frente a todos. El video se hizo viral y los comentarios fueron demoledores. Ella arruinó su matrimonio y aún se hace la víctima. Pobre Eason, él estaba dispuesto a todo por ella y la humilló. Derek tiene toda la pinta de un tipo que no soportará la presión cuando las cosas se pongan feas. Y lo peor, Eason lo disfrutó. Respondió con una sonrisa, diciendo simplemente: ella quería emoción. Bueno, ahora la tiene. En el trabajo, la gente me miraba con asco. Los susurros eran más fuertes, las miradas más duras. Derek estaba al borde del colapso, frustrado porque nadie lo veía como una víctima. Su trabajo pendía de un hilo y, con la demanda de Eason, su situación financiera era crítica. Yo me estaba ahogando. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se me escurría entre los dedos y por primera vez comprendí algo terrible: yo misma había destruido mi vida. Creía conocer a Eason, pensaba que era solo un hombre bueno, trabajador, amable, que ayudaba a los demás y se esforzaba porque amaba su trabajo. Pero la verdad, nunca lo conocí en absoluto. Durante años pensé que Eason venía de una familia modesta. Nunca presumía de dinero, nunca hablaba de cosas caras, nunca actuaba como si el dinero importara. Pero hace poco descubrí que su familia era rica, muy rica, solo que lo habían mantenido en secreto porque no creían en ostentar la riqueza. Eason trabajaba duro, no porque lo necesitara, sino porque quería demostrarse que podía construir algo por sí mismo. Yo no tenía idea. Y lo peor, descubrí que esa misma noche, la noche de la fiesta, él planeaba sorprenderme con un viaje de lujo al extranjero. Sí, mientras yo lo humillaba, lo besaba a otro frente a todos, él planeaba una gran muestra de amor. Me amaba profundamente y yo lo destrocé. Pensaba que los despidos y los problemas en la empresa eran casualidad. Que la gente que me cubría estuviera siendo removida era pura mala suerte. No lo era. Eason lo había hecho. Uno por uno destruyó silenciosamente a todos los que me habían ayudado a mantener la aventura. Lo hizo con paciencia, precisión y sin levantar sospechas. ¿Y la empresa? Resultó que, antes incluso de entregarme los papeles del divorcio, ya la estaba demandando. Y la empresa aceptó sus términos. No sé qué tenía contra ellos, pero fuera lo que fuera era grave porque no pelearon, cooperaron. Eso explicaba por qué mi nuevo jefe me había estado torturando con trabajo imposible. Seguían las condiciones de Eason. Esto no era un exdolido intentando herirme.
Era un hombre que me había amado más allá de toda razón y que ahora usaba ese mismo amor como combustible para mi destrucción. No quería recuperarme, no quería hablar, solo quería verme arder y lo peor, estaba ganando. Ha pasado un año desde que se descubrió mi aventura, un año desde que lo perdí todo. Y ahora estoy aquí, sentada en un pequeño apartamento destartalado al otro lado de la ciudad, mirando una taza de café fría, preguntándome cómo todo se arruinó tan rápido. La verdad es simple, yo misma lo hice. El proceso fue un infierno. Pensé que Isen, $26 eventualmente se cansaría, que solo quería hacerme sufrir un poco antes de dejarlo pasar, pero no, nunca se dio. Rechazó cada acuerdo, cada propuesta y no era por dinero. El dinero no le importaba. Gastó una fortuna solo para asegurarse de que yo no tuviera nada. Intentamos cambiar la narrativa, retratarlo como un hombre rico y codicioso, hablar de su familia poderosa, pero no sirvió de nada. El acuerdo prematrimonial que yo había olvidado por completo y las pruebas de infidelidad cerraron el caso por completo. Terminé pagándole para que me borrara de su vida. Intenté disculparme. Le dije que lo sentía, que nunca quise que las cosas salieran así, que había sido estúpida, egoísta, impulsiva. Su respuesta hizo que hasta sus propios abogados se incomodaron. Me miró con esa misma expresión fría e impasible, se inclinó hacia mí y dijo, gracias por mostrarme la verdad, que ser bueno no te lleva a ninguna parte en la vida. La forma en que lo dijo, la calma, la convicción, fue como si me aplastara el pecho con un martillo. Sentí las piernas flaquear y caí al suelo. Nunca lo volví a ver. Derek tampoco se libró. Una noche recibí una llamada. Lo habían golpeado brutalmente y estaba en el hospital. Cuando llegué casi no lo reconocí, la cara hinchada, moretones, puntos de sutura y lo primero que me dijo fue, aléjate de mí. Eso fue todo. Sin ira, sin reproches, solo derrota. No pregunté qué había pasado. No hacía falta. La última traición. Tiempo después supe que Derek estaba saliendo con Laura. Sí, mi antigua mejor amiga, la misma que me advirtió una y otra vez que no arruinara mi matrimonio. Ahora ella estaba con él y se había llevado lo poco que me quedaba. Lo perdí todo. Mi matrimonio, mis amigos, mi carrera, mi reputación, mi futuro. ¿Y para qué? Por unos meses de emoción, por un hombre que me abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Ahora estoy sola, en un apartamento pequeño y ruinoso, mirando una taza de café fría, atrapada en las consecuencias de mis propias decisiones. Y sé con absoluta certeza, yo misma hice esto.